3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este domingo 15 de enero. Estamos en vivo y tenemos una agenda muy variada, pero sumamente importante con los temas del momento. ¿Cuáles son los temas de la agenda de esta noche aquí en 3030? Noche de domingo 15 de enero. Bueno, como usted ya sabe, COVID aumentó a partir de hoy el cobro de peaje en la CA5, es decir, en la carretera que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Aumentó el cobro del peaje. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro hoy mismo lo desautorizó. Hoy mismo dijo la presidenta, yo desautorizo ese cobro, ese aumento al cobro del peaje. Bueno, más adelante también, estamos ya a días, no semana, a días de que la Junta Nominadora entregue la nómina de 45 candidatos y candidatas a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional debe elegir a los nuevos 15 magistrados de la nómina que envíe la Junta Nominadora. Además, hay que aclarar, hay que informar, hay que orientar y dejarlo bien claro. No hay ninguna crisis si el 25 de enero el Congreso Nacional no elige a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante lo vamos a explicar. Pero también, mucha atención, el gobierno ha decretado emergencia nacional por 90 días. Por la gripe aviar, por la influenza aviar que ya se ha detectado en el norte del país. Tendremos información sobre esto. ¿Está en riesgo la población de ser contagiada por esta gripe aviar que comienza con los animales domésticos, salvajes, y luego eventualmente puede transmitirse a la población, al humano? Esta noche, esta es la agenda de 3030. ¿Cuál es el aumento que nos recetó COVID hoy, la empresa concesionaria de esta carretera? Bueno, ayer sábado las tarifas del cobro del peaje era la que usted ve a la izquierda de su pantalla, 22 lempiras por el automóvil liviano, pasó hoy a cobrarse 23 lempiras, es decir, un lempira más. De 2 ejes, 90, pasó a 105. De 3 ejes, de 134 pasó a 158, de 4 ejes, 179 pasó a 210, de 5 ejes, de 224 pasó a 263 y de 6 ejes, de 269 pasó a 316 lempiras. El cobro por caseta de peaje en la carretera CA5 a partir de hoy, 15 de diciembre. Sin embargo, también hoy domingo, la presidenta Xiomara Castro de Celaya en su cuenta de redes sociales posteó o dijo, manifestó lo siguiente. Esto fue a las 12:36 de este mediodía. No he autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional. El Estado va a cumplir con las deudas legales heredadas y no autoriza el incremento impuesto. Tienen 24 horas, dice la presidenta, para retirarlo. Esto fue hoy a las 12:36 del mediodía. Evidentemente, mañana lunes, en el Noticieros Hoy mismo, estaremos informando a partir de las 7 de la mañana qué es lo que está pasando con el cobro o no del peaje. Si se suspendió el cobro del peaje, ese aumento, quiero decir, al cobro del peaje, o si se mantiene el aumento en el cobro del peaje en esta carretera CA5. Hoy tuve la oportunidad de visitar el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hoy domingo, porque la Junta Nominadora además estaba realizando esta etapa, que es la última ya del proceso, las entrevistas públicas a al menos 8 candidatos y candidatas a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Me pareció una actividad muy limpia, muy profesional, muy transparente, muy ordenada, muy bien programada por la Junta Nominadora. Estaban todos los representantes de las 7 organizaciones que integran la Junta Nominadora. Lamento que, a pesar de que son unas audiencias o unas entrevistas públicas, sí lamento que la mayoría de las personas del público que estábamos ahí hoy eran familiares o colaboradores cercanos, pero sobre todo familiares de los candidatos a magistrados y magistradas que participaron hoy
en estas entrevistas públicas. Como le decía, es la etapa final ya de este proceso, porque ya ahora lo que sigue, al concluir estas entrevistas públicas, que se haga la evaluación total de todo el proceso de cada uno y elegir a los mejores 45 y que estos 45 integren la nómina que enviará la Junta Nominadora al Congreso Nacional. Pero sí quiero destacar que me ha parecido un proceso muy transparente, muy bien llevado, muy profesional por parte de la Junta Nominadora. Sí lamento, como les decía, que en estas audiencias vea que estaba vacío, a pesar de que son públicas, son en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muy poca gente, muy poca gente. Es decir, quienes estaban ahí prácticamente eran como los familiares de los que participaron hoy domingo. Esperemos que tal vez en las audiencias que continúan esta semana, solo quedan 2 días ya, pueda tener un poco mayor de interés, incluso los diputados que son los que finalmente van a decidir los últimos 15, a menos que evidentemente ya los tengan apuntaditos porque no se van a inclinar por capacidad, por idoneidad, por ética, por lo que sea, sino que evidentemente por colores políticos. Eso así es y así es, no lo vamos a cambiar. Bueno, ¿quiénes participaron hoy en estas entrevistas públicas? Estuvo Aida Estela Romero Reyes, Aníbal Federico Izaguirre Maradiaga, Antonio Isaac Martínez Dubón, Damián Gilberto Reyes Pineda, también estuvo José Joaquín Lizano, José Raúl Pineda Alvarado, Luis Fernando Padilla Castellanos y Malcolm Eduardo Guzmán Valladares. Sobre este tema, conversé con el abogado Mario Urquía. Don Mario Urquía es el presidente de la Junta Nominadora y es representante propietario del Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, ha sido un trabajo arduo, de mucho compromiso con todos los miembros de la Junta Nominadora. Creo que la mejor valoración se puede ver en las opiniones que se vierten por los diferentes sectores de la sociedad. Hemos tratado de realizarlo de manera transparente. Lo hemos llevado con la máxima publicidad para que la población esté informada debidamente de cada una de las etapas que hemos desarrollado, y eso nos ha permitido llevar aquí el trabajo en equipo que hemos realizado, estar en este momento que es la fase final en la que participan los postulantes, y luego de terminadas estas, la valoración de todo el trabajo para insertarlo en la matriz de evaluación y poder confeccionar el listado de al menos 45. ¿El Congreso Nacional puede elegir a un magistrado o magistrada fuera de la nómina que envíe la Junta Nominadora? Bueno, la ley que aprobó el Congreso Nacional determina que el Congreso debe elegir dentro de la nómina que envíe la Junta Nominadora al Congreso Nacional. O sea, no tiene opción de elegir a alguien fuera de la Junta. Lo establece con claridad que deben elegir dentro de la nómina que la Junta Nominadora envíe al Congreso Nacional. Realizamos estas entrevistas durante unos 20 minutos de receso que hubo entre estas 8 entrevistas públicas que se hicieron a autopostulados, a magistrados y magistradas. También conversamos con don Tomás Andino, que es el representante propietario de las organizaciones de la sociedad civil ante la Junta Nominadora. Bueno, yo creo que es un progreso en relación a anteriores procesos por diversas razones. En primer lugar, por la transparencia que ha tenido el accionar de la Junta. Todo ha sido a la luz pública, todo ha estado expuesto al escrutinio público, y eso es una ventaja porque impide que intereses oscuros puedan, digamos, manipular situaciones que corresponden a los miembros de la Junta de manera impune, ¿verdad? Pues de manera abierta. Número 2, creo que la participación del público ha sido bastante importante para mí, clave para definir algunas situaciones. Por ejemplo, en la etapa de tachas y denuncias, hubo una amplia participación y de mucha calidad de muchas organizaciones y personas, de ciudadanos comunes y corrientes, que cuestionaron la participación de varios postulantes, y eso permitió que nosotros tuviéramos más elementos de juicio que simplemente los informes oficiales del Estado para poder determinar el perfil de cada uno de ellos. Y esto nos ha llevado pues incluso a hacer exclusiones que prácticamente podríamos decir que se deben a la intervención ciudadana en este proceso. Don Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PINU, tiene mucha experiencia en política, además fue diputado creo que por 3 o 4 periodos ahí en el Congreso Nacional, siempre por el Partido de Innovación y Unidad PINU,
es el representante propietario del Consejo Hondureño de la empresa privada ante la Junta Nominadora. Don Olvan Valladares, luego de todo este proceso de la Junta Nominadora, que creo que la población en general ha visto con muy buenos ojos, este proceso que ha sido transparente, que también no ha tenido todo el tiempo disponible la Junta para hacer un excelente trabajo, pero creo que todo el mundo está satisfecho. No sé si los políticos lo estarán, los dirigentes políticos, los partidos políticos, pero esa es harina de otro costal. ¿Está satisfecho con el trabajo de la Junta Nominadora usted? Yo estoy muy contento, Edgardo, porque en primer lugar hemos hecho del tiempo algo valiosísimo. Yo diría que empezamos en este proceso con un mes de atraso. Debimos haber empezado a trabajar en septiembre, pero hasta el 1 de octubre pues, pudimos iniciar el procedimiento de la elaboración de todos los reglamentos, de la matriz, del protocolo, de los perfiles de los candidatos. Eso nos llevó todo un mes. Para la próxima Junta Nominadora no debería ocurrir esto. Es más, deberíamos tener una oportunidad de empezar ahí por agosto, julio o agosto, para que el mismo Congreso pueda tener el tiempo de analizar los currículos. Mire, Edgardo, yo pienso que este procedimiento de entrevista no necesariamente debería ser en la Junta Nominadora, debería ser en el Congreso. El Congreso va a votar a ciegas, no ha visto nunca a ninguno de los postulantes, tal vez lo conocerán, pero han fallado en ese sentido. Seguramente van a votar por filiación política. Tenga la seguridad que van a ir por filiación política y sobre todo por lo que les diga la dirigencia partidaria. Claro. Lo importante es que desde el punto de vista de la Junta Nominadora, los 45 que vayan ahí, cualquiera puede hacer, indistintamente de su color político. Correcto, hemos hecho un gran esfuerzo, nosotros no hemos considerado ninguna afiliación de tipo partidario, estamos valorando precisamente los perfiles completos, valorando su capacidad, su experiencia, su currículum, sus características en cuanto a la ética y la moral. Eso es lo que hemos estado haciendo en la Junta Nominadora. Hay dos preocupaciones, ya cuando esto vaya al Congreso Nacional. Preocupaciones me refiero porque hay muchos rumores, usted sabe, y muchas especulaciones alrededor de lo que va a pasar en el Congreso o no puede pasar en el Congreso. Una de ellas es que si se puede sacar o no a un candidato a magistrado que no vaya en la lista, que se pueda elegir o proponer y elegir a abogados o abogadas, notarios o notarias que no van dentro de esta lista de al menos 45 que mande la Junta Nominadora al Congreso. Edgardo, yo he considerado que cuando se hizo la reforma precisamente de este proceso de la Junta Nominadora, y yo creo que los diputados no estaban pensando en el factor político y de las conveniencias políticas de antaño. ¿Y qué pasó? Se quitaron ellos solos la capacidad y la potestad de proponer. Anteriormente se acuerda que los partidos políticos tenían una cuota, la dirección del Congreso otra, o sea, era político totalmente. No había absolutamente ninguna consideración más que precisamente la afiliación de ellos y la subordinación. Era muy importante. Y no estoy especulando, acuérdese que yo pasé unos 16 años en el Congreso, creo que fueron 3 Cortes Supremas las que pude tener oportunidad de ver, con una impotencia terrible porque esto se manejaba entre 4 personas en las oficinas de la presidencia del Congreso y nadie más tenía ninguna facultad hasta el último minuto en que se dispensaban los debates y se hacía una sola propuesta por planilla, que la Constitución nos dice eso, por planilla y con moción, que eso impedía que alguien más pudiera hacer otra propuesta. Esto es inédito, esta oportunidad. Y la Junta Nominadora, estoy muy contento, muy satisfecho, porque nadie ha dado demostraciones aquí de obcecación política, de afiliación o de dependencia de ningún partido. ¿Puede el Congreso Nacional elegir a un magistrado o magistrada a la Corte Suprema de Justicia fuera de la nómina que envíe la Junta Nominadora? Si lo hacen, están violando la ley. Por eso es que estamos contentos. Ahora, La ley y la Constitución. La ley y la Constitución. De acuerdo con lo que estamos proponiendo, vamos a proponer una lista de 45. Esos 45, a nuestro juicio, van a ser los mejores de lo que se nos ha presentado, Edgardo. No vayan a haber después críticas en el sentido que esos no eran los que están.
No, el pueblo hondureño está pidiendo lo mejor de Honduras, pero lo mejor de Honduras depende también de lo mejor que se haya presentado y haya aceptado el reto de ser magistrado. Entonces, esto es que estamos enviando, que hay elementos extraordinarios, muy buenos. Tanto hombres como mujeres han dado demostraciones de mucha experiencia, de mucho aplomo, de un interés por el país, y todo lo que están proponiendo es aceptable. Entonces estamos confiando en que nuestra labor termina en el momento en que entreguemos la lista, la responsabilidad cae en los hombros del Congreso. El abogado Waldo Rivera es el representante ante la Junta Nominadora del claustro de profesores de las facultades de Derecho de las distintas universidades del país. Bueno, hasta el día de hoy se ha visto, en primer lugar, un trabajo arduo, jornadas extensas de trabajo, veeduría permanente de observadores nacionales e internacionales. Así que todo esto le ha ido dando forma al proceso, le ha dado transparencia y creemos que hemos salido adelante con el cronograma, a pesar de que tuvimos que crear instrumentos jurídicos que nos permitieran también ordenarnos en el proceso. Yo creo que la Junta Nominadora en su conjunto, con los 14 miembros, tanto propietarios como suplentes, hemos desempeñado un trabajo con mucho compromiso para el país. Abogado, ¿el Congreso Nacional debe elegir dentro de los 45 o al menos 45 nominados que envíe la Junta Nominadora? En principio, todos los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, como también los ciudadanos, nos regimos por el principio de legalidad. La Constitución de la República dice que se enviará una nómina de al menos 45, 3 por cada uno de los magistrados, y que dentro de ellos el Congreso Nacional deberá elegir. Entonces no tiene un margen de apreciación o un margen de discrecionalidad del Congreso, sino que debes sustentar esta elección en los 45 mínimos que envíe la Junta Nominadora. Fuera de ese contexto estaríamos hablando de extralimitación, discrecionalidad e irrespeto al principio de legalidad constitucional. Abogado, ¿qué pasa si el 25 de enero no se elige la nueva Corte Suprema de Justicia? Recuérdense que en el 2016 también hubo un proceso de selección y de elección, pero en el proceso ya de elección hubo varias jornadas. La Constitución de la República permite que en caso de no llegar a un acuerdo en la primera sesión, se amplíen hasta llegar a los 15 que serán definitivos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto implica que no hay una ruptura del orden constitucional, dado que la misma Constitución permite O sea que mientras se eligen los 15 magistrados, se pueden tomar diferentes votaciones, diferentes días. Los magistrados que están actualmente siguen en sus puestos, siguen en sus cargos, y por lo tanto no es que un poder del Estado quede acéfalo. No queda acéfalo, porque si no hubiese sucedido una ruptura en el 2016. Entonces ya tenemos un precedente con la actual Corte Suprema, en la cual en aquel tiempo hubo varios días de retraso para concluir en los 15 que actualmente ejercen la magistratura, y no hubo un problema de legalidad. Ahora, evidentemente quisiéramos tener toda la ciudadanía una nueva Corte Suprema de Justicia que sea escogida dentro de los 45 mínimos que envíe la Junta Nominadora, y que nos pongamos de acuerdo para que el país inicie en este 2023 con una nueva estructura judicial, o por lo menos una nueva estructura dentro de la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente hay muchas instituciones, organizaciones, no solo nacionales, la población en general, por supuesto, gremios interesados en lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional a partir del 25 de enero, cuando de hecho ese mismo día se inaugura la segunda legislatura del actual periodo de sesiones del Congreso Nacional. Esa sesión será por la mañana. De hecho, los presidentes de los tres poderes del Estado rinden un informe. La presidenta Castro rendirá su informe sobre su primer año, y por la tarde, seguramente, de ese 25 de enero, se convocará a sesión para conocer la nómina de los 45 y definir ese día a los 45, si es que se logra tener la mayoría calificada, que son 86 diputados, para elegir a los magistrados.
¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? Hay muchos ojos, le decía, encima sobre este proceso, nacionales e internacionales, que espera que ha ido bien a través de la Junta Nominadora y que esperamos que concluya bien en el Congreso Nacional. Hoy, ahí, en esas audiencias públicas, estaba el diputado Jorge Zelaya, el único que estaba ahí. Me comentó que ha estado en todas las entrevistas públicas y le pregunté un par de cosas. Y los diputados tienen claro que van a elegir de la nómina de 45 que envíe esta Junta Nominadora. Así tiene que ser. Por lo menos ese es mi punto de vista, muy personal. Creo que tuvimos una gran oportunidad de venir a ver aquí la comparecencia de ellos. El tiempo es corto de conocer quienes nos han venido, el currículum de las personas que vamos a elegir, pero así está establecido. Y ya esta situación se conocía de antemano al instante que fueron juramentados los miembros de la Junta Nominadora. De ahí tenemos que elegirlos, no tenemos que salirnos, y el 25 deberíamos de tener una nueva corte. ¿Qué pasa si el 25 de enero no se tienen los 86 votos que se requieren, es decir, mayoría calificada para elegir 15 magistrados? Ese es un riesgo que se corre si no se llegan a acuerdos en las conversaciones que tenemos que tener los 128 diputados electos propietarios. Y ojalá, importante también, Edgardo, que haya seguridad en el perímetro para que no se presenten situaciones peligrosas con lo que se dio, por ejemplo, con la elección de la Junta Directiva, que no es legal. La actual del Congreso, sí somos legítimos los 128 diputados, no así la Junta Directiva. Pero bueno, ese es otro tema. Donde quiero llegar, si no se elige el 25, pues continúa en los siguientes días, que nos convoque el ingeniero Redondo y lo hacemos nombre por nombre, o sea, posición por posición. La Constitución de la República dice que tiene que hacerse en forma secreta. Sin embargo, los del Partido Nacional vamos a votar en forma pública. Eso es lo que queremos hacerlo porque es un sentido de responsabilidad, de unidad, y que queremos que la gente conozca por quienes votaron los diputados, por lo menos de nuestro partido. Pero es que hay muchas versiones y rumores sobre que si el 25 de enero no hay la elección de los nuevos 15 magistrados, se puede romper el orden constitucional, una crisis institucional. No hay crisis, Edgardo, no hay crisis. El 25, si no se elige ese día, si no se escoge, se continúan en los días siguientes. Si usted recuerda, la pasada corte sucedió algo similar y sin mal... En la elección de 2016 se tomó posesión hasta el 11 de febrero. El 11 de febrero, o sea, el 11 de febrero se escogió finalmente los 15. Entonces hay quienes incluso dicen que el 11 de febrero comenzaría esta nueva corte, porque están cumpliendo los 7 años de esa fecha los que están en este momento en funciones. Entonces, nosotros tenemos ese margen. Obviamente lo ideal es que lo hagamos antes, pero no que el pueblo hondureño no tenga ninguna duda, no va a haber ningún problema si no lo hacemos el 25. He escuchado en diferentes medios a algunos analistas, a algunos abogados, incluso algunos cercanos al gobierno, decir que si no se elige el 25 de enero a los 15 nuevos magistrados, se rompe el orden constitucional, hay una crisis institucional en el país. Y por eso he insistido en esta pregunta para los miembros de la Junta Nominadora, que son de distintos partidos políticos y que están claros de cómo debe ser este proceso, en aras de que se respete la ley, se respete la Constitución y que esto pase de la mejor manera posible ahí en el Congreso Nacional, que no nos vayan a dar una nueva lección de falta de democracia, de falta de tolerancia, de falta de diálogo y de falta de acuerdo entre los distintos partidos políticos, porque así va a ser, acuerdo entre los partidos políticos para elegir los 15 nuevos magistrados, que 8 van a ser de Libre, que 7 pueden ser de otro partido, que van a ser unos del Partido Nacional, otros del Partido Liberal, otros de Libre. Eso así es, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Lo importante es que los 45 que envíen al Congreso Nacional sean hombres y mujeres que estén comprometidos con Honduras. Pero sobre ese tema de lo que ocurriría si no se eligen los 15 magistrados el 25 de enero, también le pregunté al abogado Juan Carlos Barrientos, un doctor en Derecho Constitucional, y esto es lo que me mandó a decir. Si el 25 de enero no se produce la elección de los magistrados de la Corte Suprema, no hay ningún problema, ni hay golpe de Estado, ni se rompe el orden constitucional. Y esto es así porque el artículo 242 de la Constitución dice que en tanto no se produzca la elección de los nuevos magistrados, seguirán en su lugar los magistrados que están actualmente fungiendo en dichos cargos. Lo mismo refleja el artículo 80 del Poder Legislativo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
En consecuencia, no hay ningún rompimiento del orden constitucional y seguirán, en tanto se haga la elección, los magistrados que están actualmente en sus cargos. ¿Qué dice el artículo 242 de la Constitución de la República? El último párrafo manifiesta lo siguiente. Mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del periodo que concluye. Es decir, si no se eligen estas nuevas autoridades para esos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, ya sean estos diputados, ya sean magistrados o corporaciones municipales. Y manifestaba también el abogado Barrientos la ley orgánica del Poder Legislativo. La ley orgánica del Poder Legislativo data del 22 de enero de 2014 y en el artículo 80 establece lo siguiente. El artículo 80 de la ley orgánica del Poder Legislativo. Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Yo creo que más claro no puede estar. Estamos ya en la etapa final del proceso de la Junta Nominadora, que es esta etapa de entrevistas públicas. Mañana, lunes y martes, concluyen estas entrevistas públicas. Y le leo quiénes van a estas entrevistas. A partir de mañana lunes a las 8:20 de la mañana, Norma Iris Coto Santos, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, Ani Belinda Ochoa Medrano, Danelia Ferrera Turcios, Danelia Gramicel Garay Caballero, Daniel Arturo Cibrián Bueso, Edín Giovanni de la O. Ramos, Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, Hermes Omar Moncada, José María Díaz Ávila, Linda Patricia Reyes Interiano, Marcia Núñez Ennave. Y el martes 16, a las 8:20, comienzan con Mario Alejandro Calderón Maldonado, Marco Tulio Barahona Valle, Miguel Fernando Ruiz Rápalo, Milton Danilo Jiménez Puerto, Nelson Danilo Mairena Franco, Neri Mauricio Miranda Sanabria, Pablo Emilio Reyes Teodore, Roxana Lisset Morales Toro, Rubén Rivera Flores y Yuri Fernando Melara Berlíos. Estos abogados y notarios que están programados para participar en las entrevistas públicas este lunes y martes habían recibido tachas y denuncias, pero lograron desvirtuar esas tachas y denuncias y por eso están programadas para esta semana del lunes y martes. Un dato, los 6 magistrados actuales que se habían autopostulado para reelegirse fueron descartados en este proceso junto con otros abogados. Bueno, y el martes termina este proceso y ya solo queda miércoles, jueves, viernes para que la Junta Nominadora haga su análisis, su evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los participantes y definir la nómina de al menos 45 candidatos. Y me dijeron hoy que van a hacer todo lo posible por entregar esta nómina al Congreso Nacional el próximo viernes 20 de enero. Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos. ¿Qué es lo que continúa aquí en la agenda de 30:30 esta noche? Veamos la agenda. Continúa la emergencia por gripe aviar en el país. ¿Estamos en riesgo de contraer la influenza o la gripe aviar? Ya volvemos. Usted está viendo 30:30 con Edgardo Melgar en vivo. 18 de febrero de... Recientemente se ha detectado influenza aviar en pelícanos. Atención a dónde, porque puede pasar a las granjas, a aves domésticas y luego al humano. Por eso es que el gobierno ha decretado emergencia nacional por 90 días, porque hay una labor de prevención que los expertos ya nos la van a explicar. Pero se ha encontrado esta influenza aviar, es decir, donde hay un poco más de riesgo que esto pueda ir a dar al humano, en Trujillo, en Puerto Cortés y en La Ceiba. Tenemos a nuestros estimados y queridos compañeros corresponsales en estos 3 lugares
con una breve reseña de lo que ellos saben, qué es lo que está pasando ahí. Comenzamos con Marvin Bobadilla en Trujillo. Marvin, buenas noches. Buenas noches, licenciado en estudio. De verdad que es muy preocupante la situación que se vive en el contexto nacional, estrictamente cuando se trata de este tema de la condición de vida de los pelícanos y hablar estrictamente de Trujillo, particularmente del refugio de vida silvestre Laguna Guaymoreto. Hemos observado una cantidad considerable de este tipo de aves que están en condiciones sumamente de riesgo en cuanto a la contaminación de las mismas, ya que son básicamente grupos que se reúnen y estas transmiten la enfermedad a los siguientes, a los más próximos. Y aún más resaltando, de acuerdo a las investigaciones que hemos tenido, estos tipos de aves ponen de 1 a 3 huevos en su vida. Y esto es muy, muy importante también poderlo considerar. Y aquí en nuestra zona hemos observado una considerable cantidad de pelícanos en condiciones sumamente críticas, como ya reiteraba. Esto se suma también al hecho de que muchos de los pelícanos que están en esta condición se le está dando un seguimiento, tenemos entendido, por parte de SENASA para poder manejar un control estrictamente o tener mecanismos de control en relación a que no se siga transmitiendo esta enfermedad, y parten enormemente del reporte que pueden dar los pescadores en el entorno. Lastimosamente, y esto lo tengo que decir, no hay quien nos dé información aquí en el entorno. Nos han dicho que tienen prohibido, hemos tratado de hablar con los pescadores para que nos digan a dónde están observando más pelícanos en condición. Nos han dicho, nos han prohibido hablar del tema. Algunas otras personas vinculadas también a esta actividad nos han dicho, no podemos hablar, tienen que ser la gente de SENASA estrictamente. Pero sí hay preocupación. Los pescadores nos han dicho que ha disminuido sustancialmente la presencia de pelícanos. Esto sin duda alguna se debe a que están muriendo en el entorno, y alguna gente está muy preocupada porque dice qué va a pasar, en los próximos días. Esto es lo que puedo informarle, licenciado, de lo que ocurre aquí estrictamente en el refugio de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. Muy bien, muchas gracias, Marvin Bobadilla, desde Trujillo, donde se ha detectado influenza aviar en pelícanos. Vamos ahora a Puerto Cortés con Orlin Martínez. Orlin, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Bueno, en Puerto Cortés las muertes de pelícanos iniciaron el año pasado, 2022. Se notificó por parte de los ambientalistas de la aparición de algunos pelícanos a la orilla de la laguna de Alvarado. No llegó la atención sino hasta este año, cuando el 3 de enero llegó una comisión por parte del Servicio de Sanidad Agroalimentaria, SENASA, hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo. Llevaron una muestra y el 4C detectó que había presencia de influenza aviar, más conocido como gripe aviar. Hasta el momento han muerto alrededor de 30 pelícanos solo en la orilla de la laguna de Alvarado, específicamente en el sector más conocido como el Mercado El Porvenir. Es donde con frecuencia se puede observar donde los pelícanos pues andan muertos, andan incluso nadando en la cercanía de donde permanecen los pescadores. Cabe mencionar, licenciado, que también en Omoa ya han muerto alrededor de 7, pero ya hay una intervención por parte de SENASA, quienes también están realizando una inspección en las viviendas cercanas a la laguna de Alvarado, específicamente en la colonia Buenos Aires, también El Porvenir, donde se ha desarrollado un censo para determinar y contabilizar cuántas son las aves domésticas que mantienen las personas, los dueños de estas viviendas, para asimismo poder determinar si hay alguna que pudiera estar contagiada con esta enfermedad, que algunos pues aseguran que pudo haber sido transportada por una ave de estas que frecuentan esta zona, debido a que hay muchas que vienen de otros países, como ser Perú, también Canadá y también Estados Unidos. Algunas son identificadas porque traen un anillo. Eso significa, de acuerdo a lo que nos han manifestado los expertos, que están en alguna prueba, y esos son los que vienen a visitar este país, y por eso se detecta que son aves extranjeras. Licenciado, si no tiene ninguna consulta, yo vuelvo a estudios principales.
Gracias, Orlin Martínez. Gustavo Bustillo está en La Ceiba. Gustavo, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de 3030. En La Ceiba no es la excepción, al igual que en el resto de los puertos aledaños a la zona atlántica. En este caso ha informado el titular de SENASA, Servio Raudales, que han encontrado o han hecho hallazgos de aproximadamente 50 pelícanos en lo largo de nuestras playas, especialmente en La Ceiba. Por ejemplo, en el sector de Dantillo ya se ha registrado hallazgos de pelícanos con esta enfermedad. Además, en la playa de Roma, esto es jurisdicción de Jutiapa, siempre en el departamento de Atlántida, y en El Porvenir, es otro municipio aledaño a La Ceiba. Así lo ha apuntado las autoridades de SENASA. Y bueno, esto mantiene en alerta sin duda alguna las autoridades, quienes se han reunido ya y están realizando patrullajes marítimos y también terrestres con el fin, licenciado, de poder registrar más hallazgos de cadáveres de pelícanos, porque en este caso pues son los pelícanos los que están siendo más atacados con esta influenza o esta gripe aviar. Regreso a estudios. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Gustavo Bustillo en La Ceiba. Mis invitados esta noche para hablar sobre este tema, expertos en la materia, el doctor Gustavo Valenzuela. El doctor Gustavo Valenzuela es médico veterinario, virólogo avícola y es el portavoz de la Federación de Avicultores de Honduras. Gracias, doctor Valenzuela, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También nos acompaña el médico veterinario y epidemiólogo, el doctor Rafael Rodríguez. Es el director de la Unidad de Salud Animal de SENASA. SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Doctor Rodríguez, gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciado Melgar, y un saludo a su teleaudiencia. Muchas gracias. Doctor Omar Videa, médico internista, consultor de Noticieros Hoy Mismo y 3030. Gracias por venir, doctor. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar y los invitados aquí en el panel. Estamos listos para discutir un tema muy importante en este momento. Hay algunas preguntas en el aire y algunas no más, no poca preocupación entre la población, ¿verdad? Por ejemplo, ¿puede considerarse esta influenza aviar que está matando pelícanos ahí en Trujillo, en La Ceiba y en Puerto Cortés como un riesgo para la producción avícola en Honduras? Bueno, en primer lugar debemos de tener claridad que en este momento la influenza aviar es un tema veterinario, ¿verdad? No es un tema que implique la salud humana, ¿verdad? Y la influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves silvestres, a las aves migratorias, en las cuales ha permanecido durante mucho tiempo en un estado evolutivo estático, ¿verdad? Sin mucha presión de mutación, y en estas aves pues la enfermedad no les causa mortalidad, ¿verdad? ¿Y por qué permanece en ese estado evolutivo estático en estas aves migratorias? Debido a que en estas aves migratorias la enfermedad, el virus, solo se replica superficialmente en el intestino y no se replica en el aparato respiratorio. Entonces, por eso es que en estas aves pues subsisten a la enfermedad y eliminan el virus a través de las heces, y es ahí cuando entra en contacto con otro tipo de aves o con fauna locales, las infecta. Estas aves migratorias es normal cada año, esas diferentes rutas. Hay 3 rutas de migración, una ruta que baja por el Pacífico, otra la Pero central. ¿esos pelícanos de dónde son? Esos pelícanos son locales. ¿Esos pelícanos con influenza aviar? Son locales. Son locales. Son locales. ¿Y cómo adquirieron la influenza aviar? Ok. Rapidito, dígame. Esas 3 rutas que migran las aves, ¿verdad? La ruta atlántica, las aves migratorias que bajan desde octubre, a partir de octubre. ¿Que bajan de dónde? Bajan desde Canadá, ¿verdad? Y bajaron a partir de octubre del año pasado, entran en contacto con la fauna local, y la fauna local, tales acuáticas como los pelícanos, son más susceptibles a la enfermedad. No tienen esa resistencia pues, que tienen las otras aves migratorias. ¿Sí hay riesgo de que de estos pelícanos u otras aves pase, por ejemplo, a las granjas avícolas, a las gallinas, a los pollos, y que tengamos riesgo nosotros al consumir pollo o al consumir huevos? No, mire, en este momento la enfermedad solo está en pelícanos, ¿verdad?
Se han hecho infinidades de muestreos en los alrededores. ¿Verdad? ¿Se ha intervenido alguna granja avícola? Ninguna. O sea, no ha habido granja, necesidad. No ha habido necesidad. No ha habido necesidad. Y no ha habido necesidad. Eso es importante decirlo para información y tranquilidad de nuestros amables televidentes. Claro. ¿Verdad? Y no ha habido necesidad porque la enfermedad solamente está en los pelícanos. Hemos realizado... Ahí se han quedado. Ahí se ha quedado. En en Puerto Cortés, La Ceiba y Trujillo. Y Trujillo. Así es. Omoa. Omoa también sí hemos tenido algunos casos y es importante mencionar lo que dice el doctor Valenzuela. Nosotros desde que tuvimos la primera notificación de la problemática en pelícanos, que fue el 17 de diciembre, pues nuestros equipos de campo fueron a hacer ese mismo día la toma de muestras. El 28 nosotros ya teníamos el resultado de nuestro laboratorio nacional de referencia, el Instituto Hondureño de Investigaciones Médico-Veterinarias, donde nos reporta el caso de influenza tipo A. Esa muestra fue enviada a un laboratorio de Estados Unidos, el laboratorio de Ace, Iowa. El 3 de enero de este año ya nos confirma nuestro resultado y nos dice que es influenza H5N1. Quiero aclarar y recalcar lo que dice el doctor Valenzuela también. La enfermedad actualmente solo está en pelícanos. Y por nuestro sistema de vigilancia que tenemos establecido y los rastreos epidemiológicos y también la delimitación de zonas bajo nuestro protocolo, zona focal, perifocal, zona tapón que decimos, o buffer, nosotros hemos, con los muestreos y investigaciones epidemiológicas, no hemos detectado la enfermedad en aves de traspatio, que conocemos, o la gallina de patio que manejan pues comúnmente. No se ha detectado. No se ha detectado. Ni tampoco en alguna granja avícola. No. Y también es importante mencionar, pues hemos hecho alrededor de 1.700 muestreos en esas zonas, solo en aves de traspatio. Muy bien. Y no se ha detectado. Y no se ha detectado. Qué bueno. O sea, está en pelícanos hasta el momento. Solo está ¿Y de pelícanos puede pasar al humano? De pelícanos a humano. Ahí hay un punto y por eso nosotros recalcamos. No manipule pelícanos enfermos. Ahí está claro. Por favor, yo quisiera que la cámara me enfocara directamente al doctor Rodríguez, porque hay pescadores, hay muchos habitantes, hay en Trujillo, en Omoa, en Puerto Cortés, en La Ceiba, que necesitan escuchar lo que usted está diciendo. Bueno, ¿cómo se puede pasar la influenza aviar? ¿Es mortal? Sí, puede ser mortal. Bueno, ¿cómo evitar el contagio de influenza aviar de un pelícano, que es donde en este momento se ha detectado, a un humano? Dígaselos, por favor. Ok, ahí voy a aclarar. El riesgo es manipular un pelícano, bueno, ya sea un muerto o un pelícano enfermo, pero sí vale la pena aclarar que el riesgo a humano es esporádico. Un dato importante, en las Américas, los reportes que tenemos en Estados Unidos, uno que han reportado, en el último que se reportó fue en Ecuador, pero es esporádico. No es una enfermedad del H5N1 de alto contagio para el humano. Pero sí el riesgo mayor es que nosotros sirvamos de vehículo de llevar la enfermedad a nuestras aves de traspatio. Entonces, el principal riesgo ahorita es nuestras aves de traspatio y nuestra población avícola. Entonces, ¿cómo, primero, gente alrededor de estas comunidades donde se ha detectado los pelícanos con influenza aviar, no manipular la sal? No manipular, primero que todo. Lo que solicitamos es notificar de manera inmediata al SENASA que nuestro personal de campo que está preparado para atender estos casos realizará los procedimientos establecidos. Y lo segundo, ¿cómo evitar que de los pelícanos pase a las aves de traspatio? ¿Verdad? Eso es lo siguiente, ¿verdad? Porque de las aves de traspatio es más fácil que pase al humano. Correcto. Permítame un momentito, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muy bien, manténgame siempre la rotulación del doctor Valenzuela, doctor Rafael Rodríguez, que están debutando esta noche en 30-30. Muy bien, el doctor Videa es de casa. De casa, exactamente, muy bien. Bueno, algunos datos interesantes. Es primera vez que se detecta influenza aviar en Honduras, sí, doctor Rodríguez. Así es. Primera vez que se detecta influenza aviar en Honduras. Nunca en Honduras ha habido influenza aviar en animales y tampoco, mucho menos en humanos. No. En animales es primera vez que se detecta. Y quiero comentar que nosotros mantenemos, pues hay un programa, que es el Programa Avícola Nacional, que mantiene constante vigilancia sobre este tema. Este programa pues data desde los años 2000 y quiero decir que desde ese momento Honduras también se declaró libre de 4 enfermedades, incluyendo influenza aviar. Influenza aviar. Y es primera vez que se detecta, y esto se detecta pues gracias pues a los sensores que tenemos en campo, y nos notificaron del problema. Claro. Y por eso la alerta, por eso el decreto de emergencia para actuar con rapidez, ¿verdad? Porque esto uno no puede dormir con esto, porque esto es mortal en humanos. ¿Es más mortal en animales o en humanos? Es más mortal en animales.
la mortalidad es muy alta en animales. En seres humanos va a depender mucho de la condición. Volvemos al tema de las comorbilidades, ¿verdad? Estamos hablando ya nuevamente de si es diabético, si es hipertenso, cómo está su sistema inmunológico. Ahí probablemente la enfermedad puede evolucionar de manera más agresiva. Acordémonos que estos son virus de influenza, son virus muy similares al comportamiento o el desenlace que puede tener un virus como el COVID-19. Lógicamente hay que guardar distancias, número uno, por el riesgo de contagio, que es muy bajo de la influenza aviar, pero también hay que mencionar que los casos pueden disminuirse esa probabilidad o aumentarse la probabilidad, mejor dicho, de un contagio dependiendo lo que ellos mencionaban a un inicio. Tanto el doctor Rodríguez como el doctor Valenzuela, es la manipulación. Por eso veo todos los equipos de bioseguridad. Sí. Me gustó mucho esas imágenes en función de cómo están cuidando el personal. Claro, claro. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la influenza aviar en los humanos? La influenza aviar puede comenzar o puede pasar por una enfermedad sintomática. Hay un porcentaje que puede ser asintomático. Y los primeros síntomas que se van a dar es la conjuntivitis, porque recuerde que las vías de entrada son por los ojos, por la nariz y por la boca. Usted ya con esas entradas se acordará de qué virus se asimila o se asemeja en relación a un contagio, o sea, muy similar a la forma de entrada de COVID-19. Pero bien, entonces, en la entrada usted puede tener esos síntomas, que son síntomas respiratorios altos. Aparte de la conjuntivitis, congestión nasal, puede haber tos, puede haber fiebre, y la intensidad de los síntomas puede bajar esa influenza, que está en las vías respiratorias superiores, a las inferiores hasta provocar neumonía. ¿Y cómo adquiere el contagio el humano? Hay una forma de contagio que es un contacto directo, ¿verdad? Es la manipulación. Es lo que decía el doctor Rodríguez, manipular el pelícano. Sí. Así es. Cuando me dicen manipular el pelícano es agarrar, ya muerto o vivo incluso, enfermo, cargarlo, ¿verdad? Enfermo. ¿Pero cuáles son los síntomas, por ejemplo, en un animal de la influenza aviar? En el caso del pelícano, por ejemplo, lo vemos que ya está, el animal pues tiene problemas de movimiento. A ver, normalmente ya está la cabeza, pues decaído él, ya entonces, y se le dificulta. ¿Y mueren rápido? Sí, puede morir ¿Los rápido. animales con influenza aviar mueren rápido? Claro que sí. En el caso del pelícano, nosotros hemos dado seguimiento a los animales con signología clínica y están muriendo rápido. 24 horas estos pelícanos están muriendo. 24 horas, mortal. Sí, lo que nosotros hemos encontrado, pues porque hemos encontrado ya estos casos, pero posiblemente hay otros que nos han notificado que han tenido un mayor tiempo de vida. Si usted es un televidente allá en Trujillo, Ceiba, Omoa, Puerto Cortés, está en contacto con uno de estos pelícanos, puede ser contagiado por influenza aviar. Como le digo, en ese tema, el mayor riesgo que tenemos actualmente es nuestra población avícola, porque si una persona manipula ese pelícano, puede servir de vehículo llevar la enfermedad a sus aves. Ese es el principal riesgo. O sea, no es el contacto pelícano-aves, sino que el riesgo es pelícano, humano. Un reservorio. Granja avícola. Sí, así es. Ahí yo quería agregar lo siguiente, como dándole un poco de vuelta de timón al tema, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Actualmente la influenza aviar está en muchos países, incluso ya es una panzotia, ¿verdad? Que son términos diferentes que se utilizan. En la parte humana es una pandemia, en la parte veterinaria se denomina panzotia. Y se le llama panzotia porque ya está en varios continentes, ¿verdad? En Estados Unidos tiene muchísimos años de existir y solamente han reportado un contagio. Y ese contagio fue una persona que le encontraron anticuerpos. Esta persona nunca demostró signos a la enfermedad. Pero ¿cuál es la preocupación nuestra? Nosotros no estamos preocupados porque se le va a transmitir al humano, porque el riesgo es insignificante, diría yo. Y esto lo veo con datos que tomo de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, de la FAO, de los diferentes... ¿Cuál es su preocupación, doctor? Nuestra preocupación es que de los pelícanos pase a aves de traspatio y de esas aves de traspatio pase a la avicultura comercial. Pero al mismo tiempo... Pero lo que hay que evitar ahí, el tapón ahí, el muro es entre los pelícanos y las granjas avícolas. Y las aves de traspatio. Y las aves de traspatio. Pero el vehículo es el humano. ¿O puede ser el pelícano directamente? No, porque el pelícano no visita. El pelícano se mantiene donde hay comida, donde hay agua, donde hay pescado. Se mantiene en la playa. El pelícano no entra. Entonces, necesariamente, la influenza aviar viajaría, en este caso, de los pelícanos al humano y luego a la granja avícola. Sí, pero el humano solamente puede servir como un vector mecánico que lo puede trasladar en su ropa, en sus zapatos,
en sus manos, ¿verdad? Esa es la única forma que el humano lo puede trasladar, ¿verdad? No lo puede trasladar de ninguna otra manera, ¿verdad? Aquí hay que recalcar... Explíqueme bien eso. Una persona se puede contagiar de influenza aviar manipulando el pelícano, tocando el pelícano, ¿sí? ¿Solo así? Podría llegar por fluidos, pero es esporádico, nuevamente. En el dado caso que se diera. Por la inhalación. Sí, en dado caso que se Sí, diera. que como que él tocara, que tocara una mucosidad del pelícano y después se llevara la mano, con la mano se la llevara a la nariz, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso es... Y luego, en el dado caso que sucediera, porque aquí estamos aprendiendo todos este asunto, ¿verdad? Porque de hecho es primera vez en 27 años que tiene este programa que hablamos de influenza aviar, ¿verdad? Entonces, ese humano que entró en contacto con el pelícano se puede contagiar de influenza aviar. Suponiendo. Sí, suponiendo que se contagie. Luego, entonces, ¿cómo lo pasa a una granja avícola? ¿Cómo contagia al ave de traspatio? Ok, que él vaya y si él manipuló el pelícano y llega a su casa y agarra un ave de traspatio, ¿verdad? Pero o sea, no con el contacto de las con manos. el contacto de las manos. No es que él va a desarrollar signos de la enfermedad. No es que él va a llegar y va a estornudar. Hay una infografía que nos pudiese ayudar, producción, una infografía en relación a los medios o las formas de contacto, tanto directo como indirecto, que puede dar la influenza aviar en los humanos, porque es importante pues ampliar sobre esto que el doctor nos mencionaba y nos describía. O sea, pero toca el pelícano y después va a tocar una gallina. Ahí lo puede transmitir. O él se paró en un excremento del pelícano y con esos zapatos él ingresó a una granja. Eso es lo que quiero que explique usted bien explicadito para que la gente que no está viendo entienda. Ahí lo puede llevar. O él tocó el excremento del pelícano y después se fue para su casa y tiene su gallinita de traspatio, ahí lo puede llevar. Y en más la preocupación es para aves de traspatio, no para la industria avícola. La industria avícola es una industria tecnificada con infraestructura que evita el contacto de aves silvestres con las aves. O sea, que aquí no se ha detectado ninguna influenza aviar, ni gripe aviar en ninguna granja avícola. En ninguna granja Podemos comer pollo y huevo con tranquilidad. Podemos comer pollo y huevo con tranquilidad, y también hay que recalcar que la influenza aviar no se transmite a través del consumo de huevo ni de carne de pollo. En ningún lugar del mundo se ha identificado que existe ese tipo de transmisión. Aquí está el que usted quería mencionar, doctor. Sí, correcto. Ahí estábamos viendo, ahí está la imagen para que nuestros amables televidentes puedan ver la información de las formas que ya se han explicado, pero aquí lo ven ustedes en imagen, de las formas de transmisión en el humano. Esto del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, donde usted ve manipulación directa, inhalación de estas aves con sus desechos, una ave ya infectada, ¿verdad? Ahí lo vemos con tanto que puede portar el virus a nivel de la saliva o a nivel de las heces. Entonces, esas son las vías de transmisión que tenemos que dejar claro, y en eso coincidimos, es poco frecuente. Pero en el incremento del riesgo, del número, ya al tener animales ya como pollos o gallinas en su momento, que Dios quiera que no ocurra. Entonces el riesgo se va incrementando. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Evitar que llegue a esa fase y que se quede hasta la fase donde se han encontrado en este momento, que son los pelícanos. ¿Y se puede contagiar de persona a persona? No existe evidencia que se puede transmitir de persona a persona. No existe evidencia que se pueda pasar de persona a persona. No. Y más, licenciado, el virus que tenemos actualmente, la influenza aviar, aquí en las Américas, es completamente diferente al virus que se presentó en Asia. Que se presenta en China. ¿Es diferente que el que tenemos aquí es más suave, el virus es más benigno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese virus asiático se mezcló con un virus norteamericano, ¿verdad? El virus asiático se le conoce como de alta patogenicidad y se mezcló con un virus norteamericano de baja patogenicidad. Entonces, el actual subtipo que tenemos en la región es el americano euroasiático. Son como las mutaciones. Son las diferentes mutaciones que va sufriendo el virus. Como las variantes. Las variantes. Son las variantes. Para que no. Disculpe que yo le... No, correcto. Muy ya correcto. regresamos, ya regresamos. Usted está viendo 30... Doctor Videa comentaba que esta gente de SENASA está organizada, ¿verdad? Ha estado planificada porque detectaron ¿sería un brote?
Sí, ¿Un brote de influenza? brote. Un foco de influenza aviar. De manera rápida. Rápida, y han actuado. Y han determinado. Y han establecido, diríamos, un especificado. cerco epidemiológico en la zona. Cerco epidemiológico. Exactamente. Quiero mencionar ahí que el SENASA, a través del tiempo, pues ha hecho simulacros, le llamamos nosotros. ¿Qué pasaría si la influenza llegara a nuestro país? Entonces, en todo el tiempo hemos venido preparando a nuestro personal. Tenemos apoyo del Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria, el OIRSA, que inmediatamente también nos apoya con sus expertos y anualmente pues nos estamos actualizando. Eso nos da la capacidad de... Estén en calistenia permanente para que cuando ocurra algo, actuar rápido y de manera coherente, de manera profesional, de manera eficiente, ¿verdad, doctor? Exactamente, eso es la clave dentro de todo esto y también el apoyo que hemos tenido de todas las secretarías de gobierno. Muy bien. Muchas de estas actividades que estamos llevando por el apoyo de la Secretaría de Defensa, de Salud. Hay una pregunta, por ejemplo, están los pelícanos con la influenza aviar. ¿Pueden pasar de los pelícanos a una ave silvestre y de la ave silvestre a las aves de patio? Sí, a otra ave silvestre puede pasar. Pero depende del tipo de ave silvestre. Exactamente. Porque, por ejemplo, las palomas son refractarias al virus. No las infecta y no les desarrolla la enfermedad. Va a depender que sea una ave silvestre que sí sea por ejemplo, sensible. ¿Cuál podría ser, doctor, en este caso, el riesgo? De los de mayor riesgo en el país actualmente, por ejemplo, el zanate, que conocemos comúnmente. El zanate. Sí, pero quiero mencionar que también nosotros... Por ejemplo, y esos perros que se llevan en las playas. Sí. Esos perros que se llevan en las playas. Usted mira perros ahí en las playas, y en Omoa, y en Puerto Cortés, y en La Ceiba, y en Trujillo. Puede haber un perro que entre en contacto con un pelícano. Y ese perro puede llevarlo después al humano. Nuevamente. O las aves de patio. Y es lo que explicamos, puede servir de vector mecánico, de que él lo lleve también así como el humano. Esporádicamente también se pueden contagiar las mascotas en el caso de los caninos, pero mayor el riesgo es que él sirva de vector y llevarlo a las aves de traspatio el virus. Entonces, en este momento el mayor riesgo es que el virus llegue a nuestras aves de traspatio y después al sector de reproducción. Y en eso enfatizar nuevamente, solo está en este momento en aves silvestres, en pelícanos. No se ha detectado en traspatio. ¿Hay vacunas contra esto? Sí, hay algunas vacunas, pero el tema de las vacunas pues viene después las restricciones de comercio. Cuando ya usted empieza a aplicar la vacuna en el país, hay restricciones al comercio para el ingreso pues, de productos avícolas a otros países. ¿Y hay vacunas contra la influenza aviar en humanos, doctor? No. No, es ahí no. No hay para humanos. Ni tiene por qué. Sí, recuerde que como es una enfermedad poco frecuente, ¿verdad? Que se ha reportado muy pocos casos y casos aislados. Entonces, básicamente, y el comportamiento también de la misma enfermedad en los pocos casos que se han registrado ha sido enfermedades leves, ¿verdad? Pero, usted sabe que en focos, en brotes, la situación puede cambiar. Porque eso es lo que hasta este momento está. Y eso debe ser muy importante decirlo a la población. Sí. Hasta este momento. Lo importante aquí es que en la industria, no solo por la influenza aviar, sino la industria desde hace mucho tiempo implementa y ejecuta rutinariamente procedimientos de bioseguridad. Antes de usted entrar a una granja avícola hay que bañarse, hay que cambiarse. Dentro de las granjas avícolas hay que usar mascarilla. Y no es por el COVID. En la industria avícola tenemos 30, permanente. 50 años de estar usando mascarillas. Pero me refiero más también incluso tal vez no a las granjas avícolas grandes, sino que tal vez incluso a las domésticas, sí, ¿verdad? Creo que, sí, exactamente, los de traspatio, como dice el doctor Rodríguez. Licenciado, creo que es importante mencionar el trabajo que viene en conjunto la industria con el SENASA. Este trabajo que se ha venido haciendo también a base a los reglamentos que tenemos reglamentos que ya están desde el 2000, para el tema de bioseguridad y los controles que deben de tener. Pero ahí, en este momento, lo que hay que hacer es, como el COVID, doctor, cuando se encuentra el brote, en este caso hay un foco de influenza aviar, es la contención. Y mire qué bueno que acaba de decir eso usted. Adelantada. Desde el momento que tuvimos el primer diagnóstico positivo, la industria, estuvimos trabajando de la mano, gobierno y la industria, y eso ha logrado... Lo que nos hizo con el COVID aquí, doctor, lo están haciendo ellos ahí con la influenza aviar. Sí. Muy bien, excelente. Ya volvemos. Una lección. Director de la Unidad de Sanidad Animal, ¿verdad? Animal. De SENASA, el doctor Rodríguez. Tengo 3 preguntitas, rápido respuestas. ¿Hay humanos en cuarentena hoy en día en Honduras por influenza aviar? No, y nunca han habido. Muy bien. 2,
¿cuántos días tiene de estar haciendo una labor de contención para que la influenza aviar no salga de esos lugares donde se ha detectado y que esté solo en pelícanos? Desde el primer día que a nosotros nos notificaron y que había, que se activó la alarma, llevamos alrededor de 20 días en este proceso y hemos contenido. Y en este momento, ¿cuál es el principal esfuerzo donde están enfocados todo su trabajo, SENASA y la gente de la industria avícola? En la contención que la enfermedad no pase a aves de traspatio ni a sistemas de producción comercial. Muy bien, cerramos el programa. Mensaje de su parte es el doctor Gustavo Valenzuela, médico veterinario, virólogo avícola y portavoz de la Federación de Avicultores de Honduras. Bueno, en primer lugar, estamos contentos como industria por el trabajo que ha realizado el SENASA, el liderazgo que ha tomado la ministra Laura Suazo, ¿verdad? Y hemos hecho un trabajo en equipo. Y segundo, a la población que pueden consumir pollo y huevo con toda la tranquilidad. En ningún lugar del mundo ha demostrado que al consumir pollo y huevo la enfermedad se les va a transmitir. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Doctor Rafael Rodríguez, médico veterinario, epidemiólogo, director de salud animal de SENASA. Bueno, en este momento lo que le solicitamos a la población, que en todas las zonas del litoral, cuando encuentren un pelícano enfermo o cadáveres, que notifiquen de manera inmediata al SENASA para nosotros implementar nuestros protocolos. También el agradecimiento a todas las otras autoridades de gobierno, a las municipalidades y a la población, porque también hemos tenido la colaboración de ellos, y a ustedes, los medios de comunicación también, y también a los organismos regionales como el OIRSA, que lo mencioné, que desde el primer día también se activaron, y la Federación de Avicultores, que hemos estado en constante trabajo en este tema. Muy bien, excelente, doctor Rodríguez. Doctor Videa. La influenza aviar es poco frecuente en humanos, pero no nos podemos arriesgar. Tenemos que guardar esas medidas que ya se han explicado en esta noche para evitar que usted vaya a ser el primer caso en el país en humanos de influenza aviar. O sea, el cuidado responsable, la manipulación debe de ser con equipo profesional. Buenas noches. Gracias, doctor Videa. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias, doctor Valenzuela. Gracias. Y antes de concluir el programa, solo quiero solidarizarme con un grupo de ciclistas y con la familia también de Donald Canales. Esta es una nota de duelo. Lamentamos el sensible fallecimiento de Donald Canales. Hoy, 15 de enero de 2022, anunciamos con enorme pesar la pérdida de nuestro querido amigo Donald Canales, quien en vida fuera nuestro compañero del pedal, hombre humilde, destacado por participar en todos los eventos ciclistas a nivel nacional. Pérdida irreparable para el ciclismo hondureño y el Club Upare. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándole fortaleza y resignación en estos momentos. El amigo Donald Canales, lastimosamente, fue atropellado por un vehículo. Iba con un grupo de ciclistas en el sector aquí de Francisco Morazán y lamentablemente murió. Nuestra solidaridad para toda su familia y por supuesto a su grupo de amigos ciclistas aquí en Tegucigalpa. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.